Bueno, hoy vamos a hablar de oído. Clase pasada hablamos de ojo. Bien, el ojo, decíamos, es el órgano de la visión. El oído es el órgano del equilibrio y de la audición. ¿Sí? Está a cargo de estas dos funciones. El equilibrio, como ustedes lo debieron haber visto también en neuroanatomía, ah, no solamente está controlado por el oído externo, sino también en parte por el núcleo del nervio vestíbulo-coclear, propiamente por la parte vestibular de dicho nervio, y por las conexiones nerviosas que hay en el cerebelo que coordinan la parte sensitiva, la propiocepción o la vía epicrítica, a través de los cordones posteriores de la médula, que se integran con la vía de la visión y la vía vestibular, integrándose en el cerebelo. Eso como lo del equilibrio. Bien, el oído entonces es toda una estructura, no solamente es lo que nosotros vemos aquí externamente, que es el oído externo, lo dividimos nosotros en tres porciones. Al oído lo dividimos en un oído externo, que es el que estamos viendo aquí, o pabellón auricular u oreja, en un oído medio y en un oído interno, que ya los vamos a ver cada uno por separado. La parte más sobresaliente de pronto y en la que más nos vamos a estar siempre relacionados, pues es la parte del pabellón auricular o el oído externo. A este, pues, al oído externo lo conforman, como ya dijimos, el pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo hasta que llega a la membrana timpánica. Ese es el límite del oído, perdón, sí, del oído externo. Encontramos nosotros que el pabellón auricular es una estructura cartilaginosa que está conformada de tal forma que permite el paso de las ondas sonoras a través de dicha estructura para conducirla al conducto auditivo externo, que vamos a ver, la función es conducir el impulso o las ondas sonoras, hacer vibrar la membrana timpánica y a través de la vibración de la membrana timpánica, producir el movimiento de unos huesos, que son los huesos más pequeños del cuerpo, que también los vamos a ver, y ese movimiento de esos huesos genera un impulso eléctrico que traduce esa onda mecánica, que es el sonido, a una onda eléctrica, de tal forma que la cóclea, que ya hace parte del oído interno, que es el órgano de la audición, la cóclea pueda traducir, o más bien pueda llevar este impulso hacia las áreas auditivas o de la corteza auditiva en el lóbulo temporal, y aquí se puedan procesar, es decir, que nosotros podamos escuchar y podamos oír. Entonces nosotros en esta estructura cartilaginosa, denominada como el pabellón auricular, encontramos pues algunos detalles. Primero, tiene una forma con dos polos, polo superior y un polo inferior. En el polo superior encontramos nosotros un repliegue duro de dicho cartílago que se llama el hélix. En el polo inferior nosotros encontramos una porción blanda, carnosa, de cartílago, que se denomina el lobulillo o lóbulo de la aurícula, donde pues generalmente se hacen las perforaciones las personas para los arcillos o aretes. Si nosotros continuamos el hélix hacia la porción posterior del pabellón auricular, encontramos el tubérculo auricular, que no es más que una pequeña zona elevada de toda esta área helicoidal que presenta el pabellón auricular. Internamente, nosotros encontramos a una eminencia en la porción interna del oído que se denomina la crura del antihélix. Vamos a ver que como hay un hélix, frente del hélix, acá abajo, hay un antihélix. Este antihélix enfrente va a tener una pequeña elevación, la cual se denomina crura o pierna, cruda de pierna, pierna del antihélix. Bien, interiormente nosotros encontramos la concha de la aurícula, ¿sí? Que es la porción abombada, cóncava, en donde suele acumularse el cerumen,
que como dijimos, pues va a tener la función de conducir las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. Encontramos nosotros los últimos detalles, ¿sí? Que es la cruz del hélix superior al trago e inferior al trago la incisura o escotadura intertrago. Y frente al trago encontramos nosotros una también pequeña elevación que se denomina el antitrago. De todas esas estructuras que nosotros nombramos del pabellón auricular, las más importantes de conocer son el hélix, el antihélix, el lóbulo, el trago, el antitrago y la concha. El trago es supremamente importante. Si ustedes, todos, pues hemos usado alguna vez en la vida audífonos, los audífonos se ponen aquí en la concha y el eh, trago lo sostiene. Hay dos grandes razones por las cuales el uso permanente o prolongado de este tipo de auriculares impactan en la salud auditiva de las personas, es decir, que generan una disminución de la capacidad auditiva. La primera es una exposición continua y constante a ruidos a una alta frecuencia o a un alto volumen. Las frecuencias agudas tienden más a dañar el oído y lo mismo los volúmenes altos, ¿sí? Entonces, exposiciones frecuentes a frecuencias agudas o ruidos de altos volúmenes generan un deterioro progresivo de las células de la cóclea y con ello pues hay una pérdida de la capacidad auditiva, tanto de las frecuencias como de la intensidad de las mismas. Y segundo punto, también es un punto mecánico. En la medida que el trago se abre, perdemos la capacidad para escuchar las frecuencias graves. Ustedes recordarán por física que la agudeza de un sonido depende de la frecuencia vibratoria del mismo. El ruido físicamente es una onda, o el sonido físicamente es una onda. Cuanto más amplitud tenga la onda, va a ser un sonido más grave, cuanto menos amplitud o mayor frecuencia, un sonido más agudo. A menor frecuencia, sonido más grave, a mayor frecuencia, sonidos más agudos. Las ondas chocan contra el pabellón auricular y precisamente contra el trago para modular la frecuencia y hacerla pasar a través de los conductos auditivos. Cuando el trago se abre, pues pierde esa capacidad de modular las frecuencias y hace pues que tengamos una pérdida selectiva de la audición, sobre todo de las frecuencias bajas. ¿Listo? Muy bien. En cuanto a la irrigación del pabellón auricular, algo ya habíamos hablado cuando vieron vasos, debieron haberlo visto. Recuerden que una de las ramas de la carótida se llama la arteria temporal superficial. De la arteria temporal superficial nosotros tenemos estas ramas que se llaman ramas anteriores auriculares que irrigan la porción anterior del pabellón auricular. Asimismo, recordarán ustedes que también hay ramas de la carótida que son las arterias auriculares. Hay 2 o 3 arterias auriculares. Hay una arteria auricular posterior, hay una arteria auricular anterior y suele haber una arteria auricular media. Las únicas que son constantes son la arteria auricular posterior y la arteria las ramas anteriores de la arteria temporal superficial. Entre estos dos vasos, es decir, netamente por la carótida externa, se irriga el pabellón auricular, cosa en la que no vamos a hacer mayor detalle porque es un conocimiento que no necesitan tener a profundidad. La inervación del pabellón auricular, pues como toda la inervación de la cara, está dada a través del quinto par craneal, ¿sí? A través de un nervio que se llama el nervio auriculotemporal. Sin embargo, esa inervación a través de los pares craneales solamente representa una porción de la inervación sensitiva del pabellón auricular. También tiene una inervación sensitiva a través de el gran nervio auricular y el nervio menor occipital, que contribuyen a la inervación sensitiva de la porción inferior y superior y posterior del lóbulo, del pabellón auricular. La inervación del facial, ustedes saben, el facial es un nervio
motor, recordarán ustedes que hay unos pequeños músculos asociados al pabellón auricular, que son los músculos auriculares, ¿sí? Que carecen de importancia en el ser humano, que ya habíamos dicho. En los animales sí sirven para cambiar la posición de, del pabellón auricular y con ello pues captar los sonidos de una fuente diferente o en un ángulo diferente. Sin embargo, en los seres humanos pues esta capacidad se ha perdido, sus músculos han atrofiado, quedaron ahí con una función pues mínima y para fines prácticos ninguna. Aquí vemos algunas anomalías de el desarrollo del pabellón auricular. Esto que se miran aquí es frecuente en los que practican la lucha, que le llaman oído de coliflor. Y acá vemos una genesia del conducto auditivo. Bien, aquí miramos nosotros entonces lo que corresponde al pabellón auricular y al conducto auditivo externo, ¿sí? Y hasta la membrana timpánica, lo que corresponde al oído externo. El conducto auditivo tiene una particularidad, tiene dos grandes particularidades. Contacta con hueso, que evidentemente es el hueso temporal. Recuerden ustedes que cuando nosotros mirábamos cráneos, decíamos en el parte de la porción mastoidea del hueso temporal, encontramos el meato auditivo externo. Ese meato auditivo externo, pues, es una porción neumática en una porción ósea. Decíamos, a través de él penetra el conducto auditivo externo. El conducto auditivo es un conducto fibrocartilaginoso, como nos dice aquí, ¿sí? Pero que está en contacto con una porción ósea. Ahora, no en todo su recorrido está en contacto con una porción ósea, solamente en sus 2/3 anteriores. Y eso ¿tiene alguna relevancia? Sí, sí tiene relevancia. ¿Por qué? Porque el impulso auditivo tiene dos maneras de transmitirse. Una aérea, una 100% aérea, que es a través netamente del conducto fibrocartilaginoso, del conducto auditivo externo, y otra a través las vibraciones chocan contra las paredes óseas y el hueso, si en una parte rígida, conduce también esas vibraciones y pueden llegar a la cóclea u el órgano de la audición. Resulta que esto es especialmente relevante cuando uno va a evaluar la pérdida de la capacidad auditiva de un paciente con pruebas sencillas, no pruebas funcionales como es la logoaudiometría y la impedanciometría, que son pruebas más específicas para determinar el porcentaje y ciertas características de la sordera de un paciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una pérdida de la capacidad auditiva aguda, sobre todo en los servicios de urgencias o en los servicios ambulatorios, o bueno, no necesariamente aguda en los servicios ambulatorios, se efectúan unas pruebas que se llaman las pruebas de Weber y la prueba de Riné, que se hacen con un aparato que se llama un diapasón. Un diapasón pues, parece un tenedor con dos puntas, se utilizaba antiguamente para afinar los instrumentos musicales, cuando no habían los afinadores electrónicos. Hay distintos diapasones, el diapasón se golpeaba y generaba una nota. Generalmente la nota era el La en 440 o, bueno, dependiendo de la época, pues alguna nota musical y a partir de ella el músico afinaba su instrumento. Cuando nosotros vamos a evaluar una sordera, una pérdida de la capacidad auditiva, como decíamos, tenemos dos grandes opciones. Tenemos las conductivas y las neurosensoriales. ¿Qué pasa en la conductiva? Que hacemos la prueba de Weber. Hacemos sonar el diapasón y lo acercamos a las dos orejas a la misma distancia. En una de ellas, el paciente va a decir, escucho menos. Supongamos que sea, como en este caso, nos presentan una oreja derecha, que sea en la oreja derecha. Acerca uno el diapasón a la oreja izquierda, acerca uno el diapasón a la oreja derecha a la misma distancia, y él dice, yo en esta oreja escucho menos. Muy bien. Paso siguiente.
golpeo el diapasón, genera sonido y lo pongo atrás en la porción ósea mastoidea ligeramente posterior al hélix de la oreja. Y pongo el diapasón ahí. Si el paciente dice, escucho mejor, ahora escucho mejor, y yo comparo el riné de este lado, esa prueba se llama riné, del lado izquierdo con el lado derecho, y dice, no, escucho mejor aquí, en el oído donde escuchaba menos en el aire. Escucho ahora mejor usted que me pone el diapasón atrás de la oreja. Es un test de riné positivo y eso nos habla que la hipoacusia es de conducción. Es decir, la cóclea, el órgano sensorial, está bien porque escucha lo que se transmite a través del hueso. Entonces, el problema es que hay algo que obstruye la conducción aquí. Generalmente pues, hay varios problemas, estrecheces del conducto auditivo externo, cuerpos extraños, tumores, y más frecuentemente problemas de la parte mecánica. Por ejemplo, una perforación de la membrana timpánica que impida pues, la transmisión de dicho sonido. Sin embargo, la cóclea, el órgano de la audición, se mantiene indemne. En cambio, si la persona dice, no, es igual, no escucho nada. O sea, no escucho ni cuando usted me pone el diapasón aquí enfrente de la oreja, ni cuando me lo pone atrás. Esa es una sordera de neuroconducción, es decir, el problema no está en la vía de la conducción, sino en la cóclea, en el órgano de Corti, donde se interpretan los sonidos. O bueno, donde se interpretan o donde se traducen un impulso mecánico, un impulso eléctrico y luego se llevan a la corteza auditiva para que ahí puedan ser interpretados. Esa es la primera característica entonces. Tiene una porción que es cartilaginosa, que entra en contacto con el hueso, que se dice son sus 2/3 anteriores, y una porción posterior, su tercio posterior, que no está en contacto con el hueso del temporal. Y que pues ya entra directamente con la cavidad timpánica y con el tímpano. Bien, tiene otra particularidad. La otra particularidad es que si ustedes se dan cuenta, el ángulo del conducto auditivo no forma un ángulo recto respecto a el pabellón auricular. Esto no es un ángulo recto. Está ligeramente desplazado hacia arriba. Sí, tiene un ángulo ligeramente ascendente y luego cae. Esa es la anatomía normal de un conducto auditivo externo en un adulto. Eso, ¿por qué lo debemos conocer? Cuando nosotros practicamos un examen rutinario del examen físico de los pacientes, que es la otoscopia, hay un aparato que se llama el aparato de órganos, así como hay un oftalmoscopio para ver el fondo de ojo, que lo vimos en la clase pasada, hay un otoscopio para ver el conducto auditivo externo y mirar la membrana, la transparencia de la membrana timpánica cuando es lo normal. Para nosotros poder ver esa transparencia debemos igualar el ángulo, es decir, debemos formar ese ángulo, debemos cambiar ese ángulo ligeramente desplazado hacia arriba en un ángulo más recto. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos tirando el pabellón auricular hacia arriba, entonces hacia arriba y hacia atrás. Entonces lo que uno hace cuando va a hacer la otoscopia es jalarle la oreja al paciente para igualar, para levantar el conducto auditivo externo, hacerlo más recto y facilitar la introducción del otoscopio y la visualización de la membrana timpánica. Bueno, acá vemos lo del hueso temporal, un hueso que nosotros ya habíamos visto. Lo importante de esta parte era recordar el meato auditivo externo como esa porción ósea, a través de la cual también era pregunta en cráneo. Decíamos, ¿qué pasa a través del conducto auditivo externo? Aire, recuerden, aire, lo único que pasa es aire y las vibraciones del aire es lo que nosotros conocemos como sonido. Entonces, en ese aire pasan las vibraciones y logran que haga vibrar la membrana timpánica y así los huesecillos del oído. Bueno, esta sí es una imagen importante donde se ha levantado el techo del tímpano, el tegmen timpani, se ha levantado para que nosotros podamos ver la porción interna del peñasco del temporal o de la porción petrosa del temporal. Aquí estamos viendo puramente el hueso. Esto realmente deberíamos verlo nosotros con el nervio y con la cóclea, lo que corresponde a los canales semicirculares del oído.
Comparemos estas dos imágenes. Acá tenemos un peñasco donde vemos nosotros la eminencia arcuata y posterior a la eminencia arcuata está el tegmen timpani o el techo del tímpano posterior a la apertura de los agujeros de los nervios petrosos menor y mayor. Bien, hasta ahí ustedes lo deben al menos recordar por cuando lo vimos nosotros en cráneo. Esta eminencia arqueada o esta eminencia arcuata, cuando nosotros levantamos el techo del tímpano, corresponde a los canales semicirculares del oído. Ahora bien, tenemos nosotros esta que es ya la porción ósea del oído, es decir, de aquí para adentro, o más bien, de aquí, la membrana timpánica, para adentro, nosotros vamos a tener dos oídos. Un oído medio que no lo alcanzamos enteramente a ver aquí, y un oído interno. En esta parte del oído medio, se podría decir, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos nosotros la apertura de la cavidad timpánica, que ya vamos a ver una imagen lateral para entenderlo mejor, pero vamos mostrando los detalles de una vez aquí. Encontramos la cóclea, aquí, o esto le denominan el promontorio. Acá deberían estar las células timpánicas, el surco timpánico, y aquí encontramos nosotros dos agujeros. Este de acá arriba, que se llama la famosa ventana oval, y acá abajo encontramos nosotros el seno del tímpano. Inmediatamente por encima de la ventana oval encontramos nosotros la prominencia del canal semicircular lateral que corresponde a la eminencia arqueada o arcuata. Y posteriormente nosotros encontramos unas porciones porosas del hueso temporal que corresponden a las celdillas mastoideas. Por aquí no nos lo están señalando, pero deberíamos encontrar nosotros el conducto del nervio facial. Y aquí encima nosotros debemos encontrar el conducto para el nervio tensor del tímpano. Acá lo colocan. Y debemos encontrar aquí encima dos surcos, que es el del nervio petroso menor y el del nervio petroso mayor, con sus subsecuentes salidas, que ya las conocen en la porción superior del hueso temporal. Ahora mostramos otra imagen, donde esto es un poco más claro. Bien, aquí miramos una representación ya del oído medio. Acá nos dicen, miren, este es el oído externo. El oído externo contiene, pues, se compone del pabellón auricular, el conducto auditivo externo. Hasta aquí llega el conducto auditivo externo y se encuentra con la membrana timpánica. De la membrana timpánica o posterior a la membrana timpánica, nosotros encontramos la cavidad timpánica. Y posterior a la cavidad timpánica, nosotros encontramos la cóclea y los canales semicirculares, la cóclea y el vestíbulo, que es ya propiamente el órgano de la audición y del equilibrio que ya forma o conforma el oído interno. Vamos a ver el oído medio. Muy bien. Esta es una parte importante, porque esto es lo que ustedes van a ver todos los días. La porción interna del oído, ustedes no la van a ver. El conocimiento que tienen que tener del oído interno, para ustedes que no son otorrinolaringólogos, tal vez al día algunos de ustedes decidan serlo, ahí les enseñarán más a profundidad esa anatomía, pero en este momento lo que necesitan conocer es lo que va a ver el médico general a diario. ¿Qué es otoscopias? ¿Qué vemos nosotros en la otoscopia? Esto es una otoscopia. Un aparato, es un círculo, un cono, se introduce en la cavidad auditiva externa, en el conducto auditivo externo, y logramos ver esto. Todo lo que vemos acá, pues es el conducto auditivo externo. Y logramos ver el fin del conducto auditivo externo, donde se encuentra la membrana timpánica. ¿Qué es lo primero que uno debe conocer de la membrana timpánica? Es ligeramente tensa y es transparente y es casi como un espejito que le refleja a uno la luz que está introduciendo a través del otoscopio. Eso es lo normal. Y que en esa semitransparencia o en esa pseudotransparencia que nosotros miramos, debemos o deberíamos lograr ver
algunas partes de los huesecillos del oído medio. Al oído medio lo componen 3 huesos, ¿sí? Que ya nos los van, me imagino, a mostrar aquí adelante, que son estos 3, el incus malleus y estapedio, o martillo, yunque y estribo. Muy bien. Lo que nosotros vemos entonces es una membrana timpánica que debería ser transparente. A esa membrana transparente nosotros le deberíamos notar 2 grandes cosas. Primero, una prominencia malleolar, que es esta que está aquí, que corresponde a la cabeza del yunque, ¿sí? Y luego miramos nosotros esta porción recta del yunque que nosotros deberíamos notarla acá en la membrana timpánica, perdón, del martillo, o el mango del martillo. Sí, acá está, el mango del martillo y la prominencia malleolar, que dividen a la membrana timpánica en 2 partes. Una parte tensa, que se encuentra a la izquierda, en este caso, o inferior, y superior y medialmente, otra parte que se denomina la parte flácida. ¿Listo? Eso es lo que nosotros deberíamos ver en una otoscopia normal. Esto que nos señalan aquí, como yo les decía, es el reflejo, lo normal, casi como un espejito, nos refleja la luz que nosotros introducimos. Con que nosotros sepamos esto de la otoscopia, está bien, esto es una otoscopia normal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un proceso infeccioso como la otitis? Acá nos muestran. En un proceso infeccioso como la otitis, nosotros ya no vemos esa transparencia y vemos una membrana timpánica abombada y ya no la vemos transparente, sino que la vemos llena de pus. ¿Sí? Eso corresponde a una otitis media aguda, bueno, no necesariamente aguda, pero sí purulenta. A veces no vemos íntegra la cavidad timpánica, sino que la vemos rota y el pus drenando por ahí. Entonces, pues aparte de eso, a eso se le llama una otitis media supurativa y pues rompió el tímpano. Ahora el tímpano es un órgano epitelial y afortunadamente pues suele repitelizar y no suele tener mayores inconvenientes. Depende del diámetro de la ruptura. Si la ruptura es muy grande, a veces necesita reparación quirúrgica. Sí, en este caso, por ejemplo, en esta otitis hicieron algo, me imagino, hay demasiada pus aquí, el paciente probablemente tiene un compromiso clínico importante, dolor, fiebre, pérdida de la audición, y decidieron realizar un proceso que se llama una timpanotomía o miringotomía. Aquí lo que hicieron fue, miren, introducir un pedazo de plástico ahí a la cavidad del tímpano, y lo que logra esto es abrirle una puerta a ese pus. O sea, sí, rompimos el tímpano, o el otorrino rompió el tímpano intencionalmente para drenar esa pus, mírenla, drenar esa pus, drenar esa sangre que está ahí y pues facilitar la recuperación del proceso infeccioso. ¿Listo? Ahora, como habíamos hablado de los procesos infecciosos de la cavidad orbitaria, o pues de lo que tiene que ver con el ojo y sus anexos, por decirlo así, las infecciones de la cavidad auditiva pueden complicarse cuando pasan a la porción mastoidea, que eso se llama una otomastoiditis, ¿sí? Y pueden generar daños irreparables en el órgano de la audición y del equilibrio, punto número 1, o punto número 2, pueden pasar hacia las meninges y causar una meningoencefalitis. Entonces, algunas infecciones bacterianas del oído deben tratarse con cuidado. Por ejemplo, en este caso es preferible romper el tímpano, que drene la pus hacia afuera, que dejar esa pus ahí y que la infección pase hacia las partes posteriores del oído y pues se complique con lo que ya mencionamos. Bueno, bien, entonces, el oído medio se compone pues de la cavidad timpánica, que la vamos a ver, y algunos huesecillos. Son esos 3 huesos, los huesos más pequeños del cuerpo, siendo el hueso más pequeño este que nosotros vemos aquí, que es el estribo.
se disponen en el oído medio de esta forma, ¿sí? Cuando vemos nosotros el oído medio, pues recuerden que esta imagen es como que la estuviéramos viendo desde adentro y en una vista lateral. ¿Listo? En una vista lateral. Quiere decir que esto es más anterior, esto de acá es más anterior y esto de acá es más posterior. Entonces, anterior y más anteriormente, las dos cosas, ubicamos nosotros el martillo o malus, ¿sí? Pues incus, malus y estapedio, o martillo, yunque y estribo. El martillo es un hueso que, como el nombre lo dice, va a golpear al yunque, pues, es lo que uno esperaría, y transmite la vibración a través del estribo. El estribo está conectado a un tendón que se llama el tendón estapedial y de esta forma pasan el impulso a el órgano de la cóclea. El martillo tiene unos detalles, arriba una porción ovalada que se denomina la cabeza del martillo, que es la que entra en contacto con el yunque. Y anterior e inferiormente encontramos el proceso lateral y el proceso anterior. Este proceso lateral se compone o inferiormente se continúa con lo que se denomina el mango del martillo. El mango del martillo se adosa a la cavidad timpánica. Luego encontramos nosotros el yunque. Del yunque le encontramos dos extremidades, sí, que es una extremidad larga y una extremidad corta, y la porción que articula con la cabeza del martillo. O la zona de la articulación entre el martillo y el yunque. Inferiormente, su extremidad larga conecta con el estribo. El estribo pues tiene una parte donde se forma la articulación incoestapedial. Se compone de la base del estribo y dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. Acá vamos a encontrar nosotros los huesecillos articulados. Entonces el mango del martillo se adosa o se articula a la membrana timpánica, se une a la cavidad, perdón, a la membrana timpánica, se une a la cavidad timpánica a través del ligamento lateral del martillo y del ligamento superior del martillo. Luego, pues está articulado con el yunque y el yunque se une a la cavidad timpánica a través de dos ligamentos, el ligamento superior del yunque y el ligamento posterior del yunque. Luego, pues aquí viene la articulación entre el yunque y el estribo y aquí va a haber un tendón que se llama la cuerda estapedial o cuerda del estapedio, la cual se va a adosar también a la porción posterior cerca de la fosa oval y va a transmitir el impulso mecánico. Acá lo vemos entonces nosotros. Mírenla, acá está la ventana oval. Es un detalle anatómico que es importante conocer. Ahorita les muestro otras dos imágenes o en las otras clases que hagamos les muestro algunas imágenes para que quede esto claro. La ventana oval no es más que la parte donde se articula aquí la base del estapedio. Esta porción aquí, en la porción interna del hueso temporal, en su porción mastoidea, que nosotros habíamos visto aquí, esa ventana oval, esa fosa oval, ventana oval más bien, porque la fosa oval es del corazón, es donde encaja, como si fuera un rompecabezas, donde encaja la base del estapedio. Y, perdón, del estapedio o estribo. Y se transmite el impulso mecánico a través de estas estructuras, ¿sí? Llega el sonido, hace que vibre la cavidad, la membrana timpánica transmite esa vibración al mango del martillo, el martillo golpea el yunque transmite esa vibración al estribo, el estribo conduce ese impulso mecánico y ese impulso mecánico luego aquí
después de la fosa oval, es traducido a un impulso eléctrico en el órgano de Corti. Bien, aquí vemos entonces una imagen no muy bonita, que es más bonita la del libro de Pro. Es mucho más bonita la del libro de Pro. Ahora le indicamos para explicar esta parte. Realmente aquí se ve muy chiquito y no está representado de una buena forma. Bueno, esto sí es la imagen clásica de absolutamente todos los días. Y es esta caja que nosotros encontramos aquí. Vamos a ver, en el éter tal vez se vea más grande. O acá, creo que la había puesto acá. No, acá está la cóclea. Bueno, sí están un poquito más bonitas las imágenes del éter. Bien, esta imagen sí nos sirve para ver, recordar, oído externo hasta aquí, oído medio hasta aquí y oído interno hasta acá. Pabellón auricular o la aurícula, conducto auditivo externo y aquí oído medio. Entonces, en el oído medio encontramos la membrana timpánica, encontramos los huesecillos del oído, recuerden, adosado a la membrana timpánica, el martillo, especialmente el mango del martillo. Acá la cabeza articula con el yunque articula con el estribo a través de su base se adosa a la fosa, perdón, a la ventana oval, y de la ventana oval, aquí de la ventana oval en adelante, ya es el órgano de la audición o el oído interno o la parte vestibular coclear. Ahí encontramos lo del pabellón auricular, la membrana timpánica, quitada la membrana timpánica y viendo los huesecillos del oído. Lo mismo que ya habíamos hablado. Cada uno de los huesecillos desarticulados con sus partes y articulados, que no hay que hacer mucho detalle en eso. Bien, esta imagen sí que es importante para entender algo del oído. Aquí tenemos una vista desde interno del oído medio. ¿Qué encontramos nosotros? La cavidad timpánica. Miren que la cavidad timpánica es esto de acá arriba. Todo esto compone a la cavidad timpánica. Obviamente la membrana timpánica y lo que encontramos acá arriba, que es donde se adosan, o el espacicito o el hueco que se hace en el hueso temporal para que albergue a los huesecillos del oído. Vemos nosotros aquí, esto sería el peñasco del temporal. Acá miren, está entrando la arteria carótida, o sea, esto es el conducto carotidio. Y aquí encontramos nosotros una porción importante, que es el conducto del nervio facial. Recuerden ustedes que a través del meato auditivo interno entran 3 nervios o 2 nervios. Entra el séptimo con el octavo y en medio un nervio que se llama el nervio intermedio. El octavo va a venir acá, que el octavo tiene 2 partes, vestibular y coclear. Pues va a venir al vestíbulo. Sí, mírenlo, acá viene meato auditivo interno, ¿lo ven? El meato auditivo interno pasan 2 nervios, el octavo y el séptimo,
El séptimo va a venir por encima y va a pasar por su conducto propio que se llama el conducto del nervio facial para terminar saliendo en el agujero estilomastoideo y de ahí producir la inervación de las estructuras de la cara. El vestíbulo coclear pues tiene dos partes. El coclear, que va a la cóclea, y se encarga de la audición, del equilibrio, perdón. Y el vestibular, que como su nombre lo dice, pues va al vestíbulo y produce o pues recibe ese impulso mecánico, se convierte en un impulso eléctrico y puede ser interpretado como sonido en la corteza auditiva. Bien, si nosotros pasamos esta imagen, ¿sí?, a como lo estamos viendo, que no lo estamos viendo de frente, no lo estamos viendo en una vista anterior, sino en una vista interna desde lateral, tenemos esta imagen. En esta imagen lo que nosotros vemos es por encima pasar el nervio facial, está pasando por su conducto. Ahora, este nervio facial nos da un nervio importantísimo que se llama el nervio cuerda del tímpano. Ese nervio cuerda del tímpano tiene una función motora, porque inerva o provee la inervación al músculo tensor del tímpano. Ahora, hay una parte que es refleja, es decir, hay un reflejo que nosotros no podemos evitar. Cuando se estimula el nervio cuerda del tímpano, se tensa el músculo tensor del tímpano. Y eso se conoce como reflejo estapedial. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso para la medicina? Es importante cuando se va a evaluar la sordera. Parte de, ya habíamos dicho, unas pruebas básicas para diferenciar entre una sordera conductiva a una sordera neurosensorial. Son esas, pero hay veces, sobre todo en temas legales, en temas de medicina laboral, o secuelas, por ejemplo, que puedan quedar y que haya una demanda. Hay personas que dicen, yo quedé sorda, que yo no escucho nada por ese oído, y les hacen la audiometría y son vivos. Pues cuando les ponen el ruido, les dicen, escucha, ellos dicen, no, no escucho nada. Entonces la audiometría da como si dieran cero. ¿Cómo se puede hacer para saber si esa persona de verdad está sorda neurosensorialmente o no? Se estimula el reflejo estapedial. Entonces pasa a través del estímulo, se logra pasar un impulso eléctrico a través del nervio cuerda del tímpano, y si neurosensorialmente está bien, ¿sí? Si neurosensorialmente está bien, se produce ese reflejo. O sea, se evoca. Es imposible, como cualquier reflejo. Nadie podemos controlar los reflejos. Si ese reflejo se evoca, la persona está mintiendo. No es sorda. Se está haciendo la sorda. Si ese reflejo no se evoca, está diciendo la verdad. O sea, no percibe neurosensorialmente el sonido. Ahora, ¿para qué sirve este músculo tensor del tímpano? Pues como el nombre lo indica, tensa el tímpano. ¿Y para qué? Recuerden que cuanto más flácido esté el tímpano, menos conduce las vibraciones. Entonces, por ejemplo, útil, digamos, en las vibraciones más graves. Y menos útil en las agudas. Y cuando hay vibraciones agudas, pues se tensa para conducir mejor dichas vibraciones. ¿Listo? Bien. Acá vemos una imagen muy semejante. Estamos viendo esta imagen, la previa, la estamos viendo girada. ¿Sí? Bien, acá está la carótida. Acá está el músculo tensor del tímpano. Aquí debería haber estado el tímpano, pero ya no está. Y acá viene el nervio facial a través de su conducto. Esta es la verdadera, por decirlo así, verdadera imagen esquemática o representativa del oído medio. Miren ustedes que encontramos nosotros el estribo. Acá de frente debería estar la membrana oval. Encima del estribo encontramos nosotros la prominencia del canal facial, que este es el conducto propio del nervio facial. Por aquí se va a venir, y acá el nervio facial es el que va a dar los otros dos nervios, el nervio petroso menor y el nervio petroso mayor, y van a salir
por sus respectivos agujeros en el hueso temporal. Posterior nosotros a la prominencia del conducto facial encontramos nosotros la prominencia lateral del canal o la prominencia del canal semicircular lateral. Atrás de eso encontramos nosotros el antromastoideo, que el antromastoideo no es más que una porción de espacio de estas celdas mastoideas. Y posterior a ello, pues encontramos nosotros las celdas mastoideas. Inferior aquí al estribo encontramos nosotros el promontorio, que ahí se alcanza a ver el nervio timpánico, y debajo del promontorio deberíamos encontrar nosotros las células timpánicas. Acá vemos nosotros entrando el nervio facial, y él va a pasar por su conducto, y va a salir un pequeño nervio, el nervio petroso mayor, se va a continuar por su conducto y va a salir en el agujero estilo mastoideo. Esto lo suelen representar como una caja. Vamos a ver si acá lo representan como una caja. No. Bien, esto de aquí entonces lo suelen representar como una caja, aquí. Entonces en esa caja nos muestran, como el nombre lo indica, una caja tiene 6 paredes, pero las que nosotros vemos aquí es una pared anterior. En esa pared anterior nosotros dice, está llegando la tuba faringotimpánica. Recuerden que la tuba faringotimpánica conecta la faringe con el oído medio. Y la función que tiene es equilibrar las presiones entre ambas. O sea, esa tuba faringotimpánica lo que lleva es aire de un lado al otro, cualquiera de los dos, para equilibrar las presiones. Por eso cuando nosotros tenemos los oídos tapados, cuando tenemos esa sensación de oídos tapados, resultado del cambio de presiones, por ejemplo, cuando vamos en un carro, estamos cambiando de altura, viajando pues a través del vehículo, cuando vamos en un avión, que estamos muchos metros por encima del nivel del mar, etcétera, por alguna razón tenemos el oído tapado. Cuando bostezamos, al abrir la mandíbula, traccionamos esa tuba faringotimpánica, se abre y permite el paso de aire. Recuerden que el aire pasa, o los gases pasan por diferencia de presiones, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si hay más presión en el oído, entonces pues ese aire va a pasar hacia afuera, ¿sí? Por eso sentimos como si se reventara el oído. O si es menos la que está la presión en el oído y hay más presión afuera, pues pasa la presión de afuera hacia el oído y sentimos como si se expandiera el oído. Y en la porción anterior, pues encontramos acá el músculo tensor del tímpano. Luego tenemos acá unos pequeños nervios, que es el nervio cuerda del tímpano, que nosotros ya lo habíamos mencionado, y el brazo interno del plexo carotidio, pues que lleva la información simpática hacia esta porción de acá, donde está el nervio timpánico. ¿Listo? Bien, eso encontramos nosotros en la pared anterior. La pared superior es el techo del tímpano. Miren, acá lo dice el tegmen timpani. O sea, así simple, sencillo, es el techo del tímpano. En la pared inferior no nos vamos a detener en eso, simplemente por decirlo así, si este es el techo, pues este es el suelo del tímpano. Acá en la pared superior encontramos nosotros el antromastoideo, ¿sí? Y esto que vemos nosotros acá, miren, el antromastoideo, una abertura, como si esto fuera una caja cerrada, pues acá tiene esa abertura, que es el antromastoideo. Si semejáramos o pasáramos un cuadrado, dibujáramos aquí un cuadrado, que es lo que estamos viendo allá, encontramos exactamente lo mismo, solo que aquí pues tendría una ventanita, que es el antromastoideo. Y encontramos nosotros finalmente la parte posterior. Bueno, acá también en la porción posterior, perdón, acá sería la porción más medial. Esto sería medial, superior, inferior, anterior, posterior y medial. Acá en la porción posterior también encontramos la eminencia piramidal. Acá entonces en la pared medial encontramos nosotros varios detalles importantes. El primero es el promontorio. El promontorio hace referencia a esa parte del órgano auditivo. Por eso llega el nervio del tímpano.
o el nervio timpánico, rama del glosofaringio, y que recibe las eferencias simpáticas, pues, del tronco simpático de la carótida. Encima nosotros encontramos la ventana oval. Encima, aquí debería estar la ventana oval. Aquí, ¿por qué no vemos la ventana oval? Porque estamos viendo lo que representa la ventana oval, que es donde, ya dijimos, donde se adosa el estribo. Si yo esto lo giro, lo volteo, pues del otro lado miraría la ventana oval donde se adosa la base del estribo. Aquí es estribo quitado, que se vería la ventana oval. Encima de la ventana oval, lo que yo debo ver es el conducto del nervio facial, más precisamente la prominencia del conducto del nervio facial. Mírenlo por aquí, pasando el nervio facial. Y encima encontraría yo la eminencia del canal lateral semicircular de la cóclea. ¿Listo? Esto no es más que una representación esquemática de esto, que es el oído medio. Bien, son las 8, entonces yo por hoy tengo que terminar ahí. Nos queda revisar la parte de la cóclea y los laberintos de los canales semicirculares, su porción ósea y su porción de los canales linfáticos para entender unos pequeños conceptos de la audición y del equilibrio. Eso no es complejo y repasamos lo que se necesite de audición. Léanlo si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, la revisamos el día de mañana. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Que esté bien. Vale, ya nos vemos.